participar en esta conferencia, esta presentación. Bien, mi nombre es Jorge Alvarado, soy bachiller en Ingeniería de Sistemas de San Marcos y también tengo estudios complementarios de gestión y planificación de la investigación, desarrollo e innovación en una universidad del sur de España, en MIA. Y bueno, tengo más de 2 años de experiencia profesional en el banco de crédito y en otros consultores. Bueno, el título de mi presentación es Alternativas de adopción de innovaciones académicas en las escuelas de informática del Perú. Todos conocemos que en la actualidad tenemos diversas propuestas educativas en nuestro medio, ¿no? Tenemos recientemente ciencias de la computación, ingeniería de software y bueno, con más años en nuestro medio, informática, ingeniería de sistemas y todas las combinaciones de ingenierías que conocemos, ¿no? Todas estas propuestas educativas fueron innovación en su tiempo, ¿no? Es decir, toda la educación en informática ha venido acompañada de muchas innovaciones tecnológicas y académicas. En la actualidad, cuando se analizan las alternativas para mejorar la enseñanza y la formación de profesionales en estas disciplinas, encontramos que existen muchas alternativas para encontrar mejoras, ¿no? de esta formación. Todas ellas se concentran en las competencias profesionales y también se refieren a los referentes internacionales, ¿no? El más conocido es el de la ACM y EEE. Todas estas propuestas se plantearon para establecer cierto orden en el sistema educativo peruano y principalmente para mejorar uno de los problemas que se tiene, que es ayudar a la movilidad de estudiantes y académicos, ¿no? Y obviamente mejorar las competencias profesionales. Esas alternativas las he resumido aquí, considerando que hay un problema de diversidad de propuestas académicas. He resumido aquí en 5 alternativas, ¿no? Ahora, estas investigaciones está basada pues, en documentos que han realizado otros autores, ¿no? Nacionales y extranjeros. La primera alternativa, que le he puesto ahí A1, habla pues de considerar los modelos educativos que se plantean en los referentes internacionales de la ACM, ¿no? Y obviamente plantea un desafío de obviamente eliminar el concepto de ingeniería o la denominación de ingeniería en las carreras, ¿no? Se concentra más en acercarnos a las disciplinas de computación. La segunda alternativa se encuentra en un documento de trabajo de Marco Álvarez, ¿no? Y otros autores, en donde argumentan pues, también el uso de los referentes internacionales del ACM, pero plantea considerar la existencia de la profesión de ingeniería informática. Pone sus dudas respecto a la existencia de ingeniería de software, cuando hoy en día sabemos que hay muchas facultades y universidades que ya tienen la carrera de ingeniería de software, ¿no? Una tercera alternativa aparece en un documento de trabajo del IEEE, en donde de algún modo reconocen pues, que este problema de tener ciencias, ingenierías y carreras tecnológicas es un problema grande respecto a los modelos internacionales, y ellos plantean que bueno, ya no es tan importante concentrarnos en los nombres de las profesiones, sino concentrarnos en las competencias profesionales, ¿no? Las últimas 2 alternativas aparecen en un informe del Colegio de Ingenieros, que también estudió este tema de la diversidad de disciplinas, y ellos recomiendan pues, que las ingenierías de sistemas se concentren más en el campo de sistemas de información, o por último, que se concentren en los referentes internacionales que se conocen para la ingeniería de sistemas, en este caso el COSE u otros referentes.
Entonces, en resumen, todas estas alternativas lo que han buscado es llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y acercarnos pues a los modelos de enseñanza internacional. Sin embargo, bueno, considerando estas alternativas como una analogía de una medicina para un problema, cuando se exponen o se presentan para las instituciones académicas, producen efectos secundarios, ¿no? Para utilizar la analogía, ¿no? Es decir, estas instituciones se enfrentan a desafíos importantes cuando quieren adoptar estos referentes. Entonces, a menudo la adopción de los modelos internacionales no es tomado muy en cuenta cuando se trata de instituciones más tradicionales o que empezaron mucho antes de que se estandaricen estos referentes, ¿no? Entonces podemos seguir, bueno, cada tipo de institución puede continuar con su propia iniciativa, su reforma académica, pero reconocemos que en verdad la diversidad de áreas de computación es tan grande que necesitamos pues incorporar nuevas alternativas para alcanzar estas reformas. Es por ello que es más importante identificar las cosas en común, ¿no? Y podamos encontrar una alternativa para poder mejorar nuestras instituciones, ¿no? Entonces aquí he puesto un grafiquito, ¿no? Conocemos las definiciones de las disciplinas de computación, pero bueno, tenemos instituciones que son más antiguas, con comunidades ya desarrolladas y que esperan pues de alguna manera desarrollarse a su manera, ¿no? Eso se nota mucho en algunas instituciones. Lo que propongo en el estudio y está en el artículo que se ha presentado es considerar al proceso de reforma o de cambio de la educación en informática en el Perú como un proceso que incluye las características del sistema que queremos mejorar. Tenemos que recuperar la capacidad de innovación de las alternativas que se han encontrado, estas 5 opciones que aparecen en la literatura. Debemos pues mejorarle sus capacidades de difusión y de innovación, ¿no? En la actualidad pues normalmente cuando juntamos a un científico de la computación y a un ingeniero de sistema, probablemente se pongan a discutir un buen rato sobre ciertos detalles, pero obviamente tenemos muchas cosas en común. Las alternativas que he puesto en las anteriores diapositivas, algunas de ellas también presentan algún mensaje contradictorio, ¿no? Es decir, probablemente tenemos los referentes internacionales de la ACM como una alternativa para muchas instituciones, pero también tenemos el informe que analiza la opción 3, ¿no? que analiza la situación de Latinoamérica en estos temas de la informática y se concentra más en las competencias profesionales más que en los nómicos. Entonces necesitamos considerar nuevos elementos para la difusión de estos referentes internacionales. En lo que yo me concentro más respecto a lo que aparece en este estudio es en el proceso de la difusión de las innovaciones, ¿no? Entonces lo he explicado aquí. Hay otros elementos también que son importantes de considerar y los vamos viendo uno a uno. Estos elementos ayudarán pues a aclarar el desarrollo de las profesiones, ¿no? Es decir, concentrarnos en las cosas que tenemos en común para alcanzar un punto de encuentro. El proceso de difusión de la innovación lo desarrolló Everett Rogers, un académico en las ciencias sociales de los Estados Unidos, ¿no? Y él plantea, bueno, él identifica que una innovación es una idea, práctica, ¿no? O tecnología incluso, que es percibido como nuevo por un individuo o una organización, un grupo de personas, ¿no? La innovación no siempre es nuevo conocimiento, sino es una novedad dentro del grupo o
o del colectivo que recibe esta innovación. Entonces, nosotros tenemos distintos tipos de sistemas en donde se introduce una innovación y tenemos distintos tipos de innovaciones, ¿no? Por ejemplo, los casos que él grafica en las teorías de la difusión de innovaciones, habla pues de los casos de introducción de nuevas semillas en grupos de agricultores, ¿no? Nuevos paradigmas de enseñanza de las matemáticas, ¿no? Y también nuevos métodos de planificación familiar, ¿no? En ciertas comunidades religiosas o de pueblos alejados, ¿no? ¿Por qué para nosotros es importante la teoría de difusión de innovaciones? Porque obviamente los paradigmas de computación, las disciplinas de computación son innovaciones si es que se introducen en instituciones con una trayectoria más antigua. Entonces, Rogers plantea varias variables y consideraciones que son importantes de tomar en cuenta cuando queremos introducir nuevo conocimiento o nuevas prácticas en un sistema, ¿no? Entonces, él identifica que toda innovación debe tener ciertos atributos. El primero de ellos es que representa una ventaja relativa, es decir, cualquier innovación que alguien la va a aceptar o la va a adoptar, le representa una ventaja, ¿no? Ese es uno de los puntos importantes que considerar, si no, no tiene sentido la adquisición de alguna tecnología o de una nueva práctica. Otro elemento que él menciona es la compatibilidad, es decir, cómo una innovación es aceptada por un colectivo, un grupo de personas, y de qué manera se asemejan a nuestros valores, a nuestras creencias o quizás a las cosas que tenemos en común. Las innovaciones tienen que tener cierta compatibilidad en el medio donde se difunden. También una innovación representa cierto grado de complejidad, es decir, si queremos introducir una innovación muy compleja de entender, que requiere mucho conocimiento, muchos estudios, etc., obviamente encontraremos ciertas resistencias mientras las personas asimilan o entienden a esta innovación. Otro punto importante es la capacidad de prueba, es decir, toda innovación debe tener la capacidad de ser usada, tocada, percibida, ¿no? Para que las personas puedan sacar sus conclusiones si acepta o no acepta esta innovación. Y la observabilidad significa que pueda ser visible los cambios de esta innovación, ¿no? Es decir, si alguien asume una innovación y otra persona está viendo la adopción de esta tecnología o esta innovación, podrá ver los beneficios o los cambios que produce. Ahora, cuando se introducen las innovaciones dentro de un sistema, aparece pues la capacidad de innovación de este sistema y también aparecen distintos tipos de categorías de adoptantes, ¿no? Tenemos pues innovadores, es decir, personas que tienen cierta capacidad o disposición para asimilar la tecnología. Tenemos adoptantes tempranos y bueno, un grupo de categorías de personas que aceptarán o no aceptarán las innovaciones. Hay un punto importante, ¿no? El último punto, los rezagados, son quizás los que rechazan las innovaciones. Bueno, otro elemento que he considerado en el modelo propuesto está considerar las características del mercado y las propiedades del sistema de ciencia y tecnología. Muchas de las cosas que aparecen cuando se quiere mejorar el sistema educativo de un país, etcétera, depende pues, de lo que se haga de las capacidades que existan en ciencia y tecnología, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a este punto. Entonces, las alternativas que he mencionado representan pues innovaciones académicas, ¿no? Que deben ser difundidas en distintos tipos de instituciones o programas académicos. Cuando nosotros revisamos la evolución de la educación internacional en informática, vemos pues que también ha tenido un grupo de cambios
de transformaciones y de áreas de conocimiento, ¿no? No es algo tan sencillo tampoco, ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? Los referentes internacionales aparecen ahí mencionados en la CEN 68, 78, 90, 2005. Nuestras carreras en el Perú aparecieron en esas flechitas. En la primera flechita, digamos, el programa académico de computación que apareció en San Marcos en el 68, 70. Luego en el 74 en la UNI apareció Ingeniería de Sistemas, en el 90 Ingeniería Informática en la Católica, y posteriormente varias universidades que producen la ciencia de computación, ¿no? Entre ellas la San Pablo, el OPC, etc. Entonces, otro elemento que también hay que considerar es que, bueno, estas carreras empezaron antes y las universidades también tienen una expansión en los 90, ¿no? Es un gráfico que representa cómo van creciendo las universidades en el país. Entonces, hay características especiales en nuestro sistema educativo. Tenemos ciertas mejoras que hacer en nuestro sistema de ciencia y tecnología. Hubo un declive en los 80 y los 90, ¿no? Hubo una crisis económica que pulverizó cualquier iniciativa de investigación en las universidades, ¿no? Y también apareció en los 90 el lucro en las instituciones. Entonces se crearon pues universidades digamos que se concentran más en la difusión del conocimiento que en la investigación. Si consideramos estos elementos que les he presentado, principalmente las características de la difusión de innovaciones y las características de las innovaciones y cómo el sistema se ve afectado, nosotros podremos identificar las alternativas adecuadas para cada institución. Y de esa manera nosotros podremos entender por qué se ha difundido ciertas profesiones más que otras, ¿no? Es decir, la línea grande representa la cantidad de instituciones de ingenierías en el área de informática, ¿no? Sistemas informáticos. Y bueno, se abren también nuevas preguntas de investigación, es decir, podremos nosotros, si aplicamos estos estudios de la difusión de las innovaciones académicas en nuestro sistema universitario, podremos saber pues, quiénes son las universidades líderes, quiénes están innovando, quiénes están incorporando nuevos campos de conocimiento, y luego podremos ver quiénes son los seguidores, etc. No tendremos problema de reconocer esos liderazgos si es que todos podemos asumir un proceso de incorporación de mejoras académicas utilizando la difusión de innovaciones. Y también, bueno, reconoceremos pues cuál es la estrategia de innovación adecuada para nuestra institución. Hará falta pues un esfuerzo, ¿no? que deban hacer las instituciones para reconocer qué tipo de innovación es más adecuada para nuestra institución. Es decir, hemos visto pues, que existen instituciones dispuestas a transformar sus programas académicos, la estructura organizacional de la institución, ¿no? Crear nuevas escuelas, ¿no? A realizar una reforma estructural, y otras estarán listas para hacer solamente cambios curriculares, ¿no? Mejoras solamente a nivel de contenidos. Un punto importante entonces es considerar que la innovación influye en el sistema, pero también se influye por el sistema. Finalmente, si aplicamos estas propuestas de observar la difusión de estas innovaciones académicas, podremos concentrarnos en las mejoras y evitar pues, concentrarnos en los detalles sobre las denominaciones, ¿no? Bueno, eso es todo. Hola, Jorge. Jorge, a través de la carrera ya llevo 5 años en el tema de computación y he cometido el error de suscribirme a la Sociedad Peruana de Computación. ¿Por qué? Porque cada rato llegan discusiones, o sea, que ya revientan a uno.
discusiones que dicen ingeniería de sistemas, de la computación, que esto va a tomar. Desde mi perspectiva, veo de que al menos en el Perú hay una desunión por ese tipo de discusiones públicas. Yo pienso que si la gente tiene problemas debería discutir en privado, pero discute públicamente esto, y esto siento que genera una desunión. Cuando yo veo compañeros de otras carreras, o sea, siento que o hay cierta diferencia, pero no, esas discusiones, o sea, no permiten construir una sociedad tecnológica que es lo que quiere el mundo. Entonces, mi pregunta en concreta, ¿cuándo van a acabar estas discusiones? Bueno, en verdad, yo no tengo la respuesta de cuándo van a acabar las discusiones, pero lo que sí puedo decirte es que cuanto más conozcamos las alternativas para cada tipo de institución, ¿no? Podremos pues ir eliminando el foco de discutir si debería ser ingeniería o debería ser ciencia, ¿no? Y concentrarnos pues en lo principal, ¿no? Que es mejorar la institución académica, la investigación, ¿no? Las oportunidades de conocer más áreas de conocimiento de esta disciplina que es tan importante, ¿no? Uno de los objetivos de esta investigación es eso, ¿no? Es decir, tratar de mostrar alternativas para que las instituciones asuman estas mejoras. Buenos días. Me gustaría preguntarles si es que ya se han encontrado o ya hemos obtenido resultados en cuanto a la investigación que se ha iniciado. Y si no es así, ¿cuándo se podría obtener o ver ya resultados? Es una buena pregunta. Sí, este tema recién lo estoy conversando con algunas personas de universidades, ¿no? Es una investigación que nació con una universidad española, ¿no? Por un programa de fin de estudios, básicamente un pequeño máster. Pero bueno, el trabajo que tengo yo pendiente es buscar que otras instituciones adopten estas teorías, ¿no? Y trabajen para buscar alternativas. Justo ayer teníamos un directivo de ACM. Hola. Justo ayer teníamos un directivo de ACM que presentó una conferencia y habló sobre ese tema. Y nos dijo, o sea, bien claramente que a nivel mundial, ingeniería de sistemas no existe. Que justamente él había participado en eso y que el tema que lideraba ahí era ciencia de la computación. Entonces, si yo voy a trabajar con qué, ¿cómo va a trabajar? No me conozco. ¿Qué es ingeniería de sistemas? Entonces, tu pregunta es... Entonces, no estamos hablando de pasar fronteras. O sea, si yo voy a Estados Unidos, no me van a aceptar simplemente. Sí, ese es un problema serio, el tema de cómo traducir el nombre de una carrera para tener una continuidad académica, ¿no? Como digo, ese problema no solamente es peruano, también aparece en otras instituciones en Latinoamérica, pero como he mencionado, existen alternativas de incorporar las mejoras académicas siguiendo ciertos referentes, ¿no? Y bueno, en este caso, por ejemplo, en España lo han resuelto creando una institución que busca reconocer cuál sería el nombre adecuado a nivel internacional para una profesión, ¿no? Un evento académico de la Universidad de las Naciones Unidas, yo le pregunté esto a un doctor de Inglaterra y él me dijo que ellos tenían 800 denominaciones para las carreras que tenían que ver con informática y computación, y lo importante era que el mercado los acepte, que las personas tuvieran un espacio en el mercado. Nosotros, al formar en las universidades estudiantes, son como una célula madre, o sea, el estudiante tiene 60 cursos y conoce muchas cosas, tiene muchas motivaciones y de repente investiga un tema, pero cuando va al mundo real, le toca el mundo real, donde cayó, va a crear una especialización y va a desarrollarse más y de repente en sus 60 cursos va a necesitar más competencias en una cosa. Entonces, lo importante es que tengas las competencias para crecer, desarrollarte, y los nombres no son importantes, ¿no? Porque
que es lo que tú estás planteando, y las discusiones que tenemos es que hay personas de computación que vinieron cuando nosotros no comenzamos con computación y quieren decir que, ¿sabes qué? A partir de que existe la computación, nosotros solo somos los únicos que podemos enseñar y los demás no existieron, no existen y nosotros somos lo mejor, y eso es un problema ridículo, ¿no? Sí, básicamente hay que reconocer distintos tipos de innovaciones, de personalidades también para difundir un conocimiento. El tema no va a terminar, ¿no? Es decir, siempre habrá, porque no es fácil eliminar pues, una denominación, ¿no? Ninguna de estas alternativas académicas propone eso, ¿no? Es un tema que ha aparecido recién en ciertas situaciones. ¿No? Bueno, antes que todo, felicitarlo por la ponencia. Quisiera consultarle, bueno, el INEDU ya de una otra manera está haciendo la incorporación de lo que son educación por competencias en el LBR. ¿Qué tan lejos está la educación superior universitaria aquí en Perú, ¿no? De repente de poder ya continuar este modelo, ¿no? En lo que es educación superior? Bueno, la verdad desconozco ese esfuerzo, pero o sea, lo voy a investigar. Buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Si bien existen esas discusiones sobre ciencia de la computación, ingenierías de informática y de sistemas, en cierta forma sería una alternativa, una buena alternativa que en vez de estar de las denominaciones o de las nomenclaturas de las carreras, sea mejor adoptar las medidas curriculares estándares internacionales, en vez de estar discutiendo sobre los nombres de las carreras, formar conjuntos con medidas curriculares que sean aceptadas internacionalmente? Sí, básicamente esa es la alternativa 3 que aparece en la literatura, ¿no? Es decir, concentrarse en las competencias y alejar el foco de las discusiones de los nombres de las profesiones. Es una pregunta muy interesante. Respecto a la ingeniería de sistemas, como ya lo había mencionado en esas alternativas, la 4 y 5, si se concentran en sistemas de información o modelo internacional, pues si mantienen su propio modelo interno, ¿no? Es decir, lo principales son las competencias que esta institución observa que va a satisfacer respecto a su mercado, ¿no? Básicamente es eso. No sé si hay algún estudio que pueda comparar si un egresado de tal denominación será más competente que otra institución. Es muy variable eso. Me olvidé de complementar, ¿no? El doctor Ernesto Cuadros participó en un comité para el Parque Tecnológico de Arequipa, y él nos dijo de 5 años que no existía ingeniería de sistemas en ninguna parte del mundo, y nos trajo un ingeniero de sistemas de Colombia que tenía una empresa que tenía CMM5, y él quería que le paguemos 5 millones de soles para implementar el Parque Tecnológico en Arequipa. Él, que dice que no existe la ingeniería de sistemas, él quería que le paguemos a un ingeniero de sistemas de Colombia, y decía que era la excepción que Colombia había conseguido porque lo habían acreditado internacionalmente la BEP y que no iba a haber. Actualmente la BEP está acreditando escuelas de ingeniería de software, ingeniería de sistemas en el Perú, al igual que en Estados Unidos. Entonces tienen las mismas competencias. Yo he tenido un alumno mío en una academia de programación. El chico estudió medicina en Estados Unidos y trabaja en Google. Y en Google, cuando tú trabajas, en tu silla dicen ingeniero de software, aunque hayas estudiado ciencias de la computación. Sí. Solamente para terminar, yo quisiera decir que las competencias
profesionales, concentrarnos en esos temas.